Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es lunes 14 del mes de abril del 2025 de la Semana Santa. Ya estamos en la Semana Mayor, Semana Santa. Hoy la palabra de Dios nos habla a través del profeta Isaías, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 42, versículo 1 al 7, nos dice lo siguiente: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que crió el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Yahvé, Dios de los ejércitos. Alabanzas al Señor del Salmo 26, verso 1 en adelante. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aclamación antes del Evangelio. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Esta le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Eso lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudieron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos
se habían separado de ellos y creían ahora en Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, empieza diciendo a través del profeta Isaías en el capítulo 12, versículo 1 al 7. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu. ¿Quién dice esto? Yahvé, Dios de los ejércitos. ¿Quién dice esto? Nuestro Padre del cielo eterno. ¿Quién dice esto? Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de quién habla? Del Mesías, del ungido, del Hijo del Dios viviente, del prometido, del que había de venir para darnos vida, porque Dios Padre le concedió toda autoridad sobre los cielos y la tierra y todo lo que en ellos habita. ¿Y qué nos dice? Miren a mi siervo, miren a mi hijo, miren a mi ungido. ¿Y qué quiere decir con eso de miren o mírenlo? Crean en él, confíen en él, esperen en él, porque a él le he delegado y concedido toda autoridad. ¿Sí? Y dice que en él ha puesto su espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones, sobre los pueblos de la tierra. Dice que no gritará, que no clamará, que no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Islas, gentes, pueblos de las islas, escuchen su enseñanza. Escuchen su voz, pueblos, naciones, enteros todos, todas, naciones, escuchemos la voz del Señor. Esto dice el Señor Dios. Sigue hablando nuestro Padre Celestial, el que crió el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra, él nos dio el aliento y la respiración a cuanto se mueve en ella. Él nos dio aliento, soplo de vida, respiración. Nuestro corazón late gracias a Dios. Chatos, pero respiramos gracias a Dios. Todo lo que se mueve es por obra de Dios, en el mundo, en el universo, en la tierra, en los mares, en el cielo, en las galaxias, etcétera, etcétera. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. ¿A quién le dice esto? A Jesús de Nazaret. Para que saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra, a los que habitan en tinieblas. ¿A quién le dice esto? A Jesús de Nazaret. ¿Y cómo es que Jesús va a hacer esto por nosotros, por los pueblos y las naciones del mundo, por el universo entero? Creyendo en él. Miren a mi siervo, crean en él, créanle a él. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones, sobre la faz de la tierra. Él es mi ungido, crean en él. En él derramó su espíritu con poder y justicia. Dice el Salmo 26, verso 1 en adelante, el Señor es mi luz y mi salvación. Esas palabras ciertamente las está diciendo Jesús. Ciertamente. ¿Ok? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué? Porque Jesús sabe lo que le espera. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Cuando me asalten los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. En el huerto de los olivos, cuando Jesús estaba orando con sus discípulos,
Cuando preguntaron quién era el Mesías, quién era Jesús, los soldados cayeron. Mis enemigos adversarios tropiezan y caen. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Jesús, como verdadero hombre, llegó un momento de debilidad cuando él decía: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. ¿Sí? Jesús también tenía esa tendencia de humanidad, debilidad humana. De ser posible, líbrame de este cáliz, de este trago amargo. Pero concluía diciendo: no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Así pues, ya en el Evangelio, 6 días antes de la Pascua, es lunes, domingo, resurrección del Señor, viernes, pasión de nuestro Señor Jesucristo, sábado de gloria, se abre la gloria, la vigilia del Señor al día de resurrección, domingo. Nada que ver con la Pascua de huevos, nada que ver. Déjese de cuentos y de mitotes. Déjese de cosas, que huevos de Pascua. ¿Cuáles huevos de Pascua? No, es domingo de resurrección, no es domingo de Pascua, no es domingo de huevos de Pascua, no. ¿Qué huevos ni qué 8 cuartos? Domingo de resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Celebramos la Semana Santa, celebramos lo más grande y significativo, la pasión, muerte y resurrección. Conmemoramos, mejor dicho, conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Creámosle a Él. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivió Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Toda la casa quedó perfumada, penetrada. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Muy misericordioso el pelao, pero era un ladrón. Esto lo dijo no porque le importaban los pobres, sino porque era y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Físicamente hablando, le decía Jesús a Judas: no siempre lo tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudieron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se habían separado de ellos, habían dejado de creer en ellos, habían dejado de seguirlos a ellos, y ahora seguían y creían en Jesucristo el Señor. Miren a mi siervo, en quien he puesto mis complacencias. ¿Y usted a quién sigue? ¿Artistas del mundo? ¿A quién sigue, mi querido hermano, en sus redes sociales? A los famosos del mundo. ¿Quiénes son sus predilectos? Los famosos del mundo. ¿Qué enseñanza de vida eterna le dejan? A los que son del mundo. Deje de creer en sus ídolos del mundo, en sus artistas favoritos, en sus actores. Crea, miren a mi siervo, a mi ungido. Él es dador de vida. Creamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien.
En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 11, se nos narra cómo María ungió los pies de Jesús en Betania y se relaciona con la inminente muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Jesús se fue a Betania, donde había resucitado a Lázaro 6 días antes de la Pascua. María servía y Lázaro estaba a la mesa junto con Jesús. María ungió los pies de Jesús con perfume de nardo puro, pero muy costoso, muy caro, tanto que le entró la codicia a Judas diciéndole, ay, Judas Iscariote, uno de los discípulos, preguntó por qué no se vendió el perfume para ayudar a los pobres. Jesús le dijo, déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. La unción de María es un signo de la resurrección de Jesús. El perfume de gran valor simboliza el amor de María hacia Jesús. El acto de amor de María llenó la casa del olor del perfume, lo que es una parábola de que hay más felicidad en dar que en recibir. El perfume de gran valor simboliza el amor de María hacia Jesús. ¿Cuál es nuestro amor hacia Jesús? ¿Qué es lo que tenemos y damos por mayor valor? ¿A quién sigues en tus redes sociales? ¿A quién admiras? ¿A quién ensalzas? ¿A quién levantas? ¿A quién elogias? ¿De quién tienes pósters pegados, implementados en tus paredes de tu cuarto, de tu sala, de tu cocina, de tu comedor, etcétera, tus pasillos? ¿De Jesús? ¿De los artistas del mundo? ¿A quién admiras? ¿A quién persigues? ¿A quién sigues en tus redes sociales? Nada como Jesús nuestro Señor, en veneración, en adoración. El perfume de gran valor simboliza el amor de María hacia Jesús. El acto de amor de María llenó la casa del olor del perfume. ¿Cuál es la fragancia? ¿Cuál es el perfume el cual se extiende en el ambiente de tu hogar, de tu casa? Cuando uno cocina, por ejemplo, muchas las veces si no encendemos el extractor de la cocina, la campana de la cocina, de la estufa, aquella casa se penetra a alimento, a comida, según lo que uno cocina. ¿Cuál es esa fragancia eminente en tu casa? ¿Cuál es esa fragancia en tu hogar? ¿De qué está penetrada tu casa? ¿Cuál es ese aroma? Sabe, mi querido hermano o hermana, que uno como cristiano, ese hogar, esa casa se impregna del aroma de Jesús. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios y usted se dedica a orar, a rezar, a ayunar. Usted vive confesadito, ayunadito, y entonces su casa se declara casa de oración donde habita y mora Dios. Pero si usted no ora, si usted vive con telenovelas, si usted vive con programas televisivos, estando dedicando más tiempo a esas cosas, usted no sigue a Jesús. Jesús no es el centro de su hogar, de su casa, de su vida. Usted sigue a otras personas en las redes sociales. Usted venera e idolatra a otras personas en sus redes sociales. ¿Qué dice la primera escritura? A través del profeta Isaías, miren a mi siervo, a mi elegido, a mi ungido. Miren al Mesías, miren al Señor en quien tengo mis complacencias, miren a mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, mírenlo, crean en Él. Él les dará la vida, Él les dará vida eterna, Él los salvará, Él los guardará del violador, del criminal, del asesino. Solo Dios nos puede proteger y librar de los peligros, de las angustias, de lo que el mundo ofrece, de lo que el mundo hay, violaciones a los derechos humanos, ultrajos. Solo Jesús, esos hombres o mujeres a los que usted sigue en las redes sociales no van a poder hacer nada por usted a la hora de la hora. Mi querido hermano, hermana, dejémonos de cosas y creamos verdaderamente en Jesús y no andemos ahí con apariencia de cristianos, de creyentes en Jesucristo el Señor, así de sencillo. Que la fragancia de este perfume caro y costoso seamos nosotros mismos, como un incienso que se levanta en nuestras oraciones, como una ofrenda pura, santa y agradable a las plantas de Jesús. María ungió los pies de Jesús como símbolo de su muerte y sepultura inminentes. ¿Qué nos enseña San Juan 12, 1 al 11? La lectura del Santo Evangelio según San Juan es un recordatorio poderoso de que el amor
El servicio y el sacrificio son fundamentales en nuestra vida cristiana, mi querido hermano, hermana. Judas Iscariote objeto. Judas Iscariote objetó que habría sido mejor que María vendiera el perfume en lugar de derramarlo sobre los pies de Jesús. El costo del perfume que María derramó para ungir los pies de Jesús equivalía aproximadamente a 365, mejor dicho, a 300 denarios, o sea, el salario de un jornalero por un año de trabajo, 365 días. Oiga nomás, San Juan 12:1 al 11. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con el Señor. El perfume era equivalente, el perfume, ¿qué le dijo Jesús a Judas sobre el perfume? Él era quien iba a traicionar a Jesús y preguntó, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 monedas de plata y se dio el dinero a los pobres? A Judas no le importaban los pobres. Preguntó esto porque llevaba la bolsa del dinero y a veces robaba de ella. Jesús respondió, déjenla en paz, déjenla. ¿Qué simboliza el perfume según la Biblia? Con el cristianismo ha cambiado el concepto de que el perfume debía ser quemado y transformado en humo para que el fiel tuviera acceso a Dios. Con la llegada de Cristo, quienes viven su fe de una manera rigurosa y perseverante pueden manifestar su gracia a través del aroma exquisito que emanan. Todo cristiano, todo aquel que es cristiano debe de tener un aroma a Cristo. Todo el cristiano debe de tener un aroma a Dios. El que es cristiano se le siente, se le palpa, se le huele, se le percibe. No necesita andarlo promulgando en las redes sociales a grito abierto. Yo soy hijo de Dios, yo aquí, yo allá, y yo aquí más y allá, y esto, lo otro. No. El que es cristiano se le siente, y qué bonito es cuando llegan con usted y le preguntan, oiga, usted es cristiana, ¿verdad? ¿Por qué, oiga? No, pues se le siente. No, pues por cómo habla. No, pues por cómo se viste. Hoy en día es tan triste, mi querido hermano y hermana, que entre una cristiana y una pagana ya no se distingue porque ya las dos visten igual. Ya la que es cristiana ya no tiene pudor. Es una cosa triste, es una comparación, pero es una realidad, mi querido hermano, hermana. La cristiana viste santamente. Oiga, usted es cristiano, oiga, usted es cristiana, qué bonito detalle, que le sientan a uno, que uno es hijo de Dios. Esa es la fragancia, ese es el nardo, ese es lo costoso. Cuesta ser hijo de Dios, pero qué precioso es que le digan que usted es un hijo o una hija de Dios, por cómo viste, por cómo es, por cómo se comporta, por cómo habla. Palabras de bendición bullen y salen de su boca, de su corazón, fluyen e impregnan a otros, llenan a otros, bendicen a otros, aunque los otros aún no lo maldigan, lo critiquen, lo injurien. Usted después y a pesar de todo, lo sigue bendiciendo porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Qué fragancia, qué ofrenda tan santa y agradable a las plantas de Dios, que se levanta como un incienso y llega a su presencia. Ese es el aroma que todo cristiano debemos dejar. Queridos hermanos y hermanas, les habló su hermano en Cristo Jesús y María Santísima, Milo de Arios. Suscríbase a mi canal de YouTube para más del Evangelio, porque no todo el tiempo lo podré compartir aquí. Se me satura el sistema, se me llena bastante y pues bueno, que Dios los bendiga de la panza a la barriga. ¡Feliz día!